El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que sería Azure Synapse Analytics. Mi nombre es Eduardo Castro, Microsoft Data Platform MVP por más de 15 años y Microsoft Regional Director por más de ya casi cuatro años. El día de hoy vamos a estar hablando sobre este tema de la base de datos en la nube de Microsoft especializada para Data Warehouse. Y la agenda que tenemos es la siguiente. Primero vamos a hacer una pequeña introducción a lo que serían los conceptos de Azure Synapse Analytics para que aquellos que no lo conozcan sepan de qué trata este producto. Después vamos a ver algunas de las ventajas que tiene esta plataforma. Vamos a ver cómo se administra y se crea desde la cuenta de Azure, todo lo que sería una instancia de Azure Synapse Analytics, para después poder conectarnos con diferentes herramientas. En este caso nos vamos a conectar desde Power BI y también nos vamos a conectar desde Python para poder explorar los datos que nosotros tenemos ahí. Entonces, sin más, vamos a iniciar con lo que sería el contenido del día de hoy. Bien. Primero, ¿qué es el Azure Synapse Analytics? Primero, debemos recordar que hay una parte del Azure Synapse Analytics que no es nueva, sino que es únicamente una evolución del Azure SQL Data Warehouse. En este momento, lo que tenemos es que el Azure Synapse o Synapse está dividido en dos partes. ¿Qué es lo que vemos? Está dividido en la parte que es lo que está ya puesto en producción, que lo podemos utilizar ya a partir de este momento. Eso es prácticamente equivalente a lo que existía anteriormente conocido como Azure SQL Data Warehouse. ¿Qué es el Azure SQL Data Warehouse? El Azure Data Warehouse en la nube es precisamente una implementación de Microsoft donde tenemos lo que sería una base de datos SQL Server multinodo que trabaja en paralelo. Es eso, precisamente. De hecho, esa es la base que existía desde el SQL Data Warehouse. Ahora Microsoft le cambió el nombre al producto, le puso Azure Synapse y le agregó unas nuevas funcionalidades. Las funcionalidades que vamos a ver el día de hoy, ya de forma práctica, esas sí están 100% disponibles. Hay otras que están todavía en desarrollo. De hecho, parte de lo que vamos a ver en lo que sería la PPT está todavía en desarrollo. Así que tengamos ahí muy claro cuál es la diferencia y qué es lo que podrían lograr el día de hoy y qué es lo que podrían lograr después. El Azure Synapse está pensado en ser una forma de datos que me permita tener todo lo que sería Big Data, poder administrar todo lo que sería datos no estructurados y datos estructurados y además de tener un único servicio que haga toda la integración de datos. ¿Qué es la integración de datos? Usualmente, esto es lo que nosotros tenemos en el modelo tradicional que se ha venido utilizando y recomendando de Microsoft durante diferentes años, donde nosotros vamos a tener acá lo que sería las fuentes de datos, on-premise, lo que está en datos, en cloud. Vamos a tener la opción de poder manejarlo en el Data Warehouse. En este caso, para eso teníamos el Azure SQL Data Warehouse. Y podemos hacer lo que sería la carga de información. La carga de información pasa por diferentes etapas. Está por la etapa de ingesta de datos con el Azure Data Factory. Está preparar o limpiar los datos, que lo podemos hacer también con el Data Factory. Y además transformar los datos. Una vez que nosotros tenemos toda esta información o este flujo, lo que nosotros pensamos hacer es, o que usualmente se hace, es que tenemos datos que están on-premise, que están ya sería en Oracle, en SQL Server, en archivos de texto.
Los vamos a cargar con el Azure Data Factory. Si son archivos de texto, los cargamos en el Azure Data Lake Store. Y después los transformamos para poder cargarlos en el producto conocido como el Azure SQL Data Warehouse, que es una base de datos en paralelo. Y después de esto, nosotros nos podemos venir y conectar aquí desde Power BI. En este caso, la ventaja del Azure SQL Data Warehouse y el Azure Synapse es que igual para todas las herramientas de creación de reportes es en realidad una base de datos SQL. Se consulta bajo el mismo protocolo que sería el TDS, mismo puerto 1433. Entonces esa es la ventaja. Lo que cambia es la forma interna. Por ejemplo, el Azure SQL Data Warehouse es un producto bastante maduro que tiene más de 5 años de estar en el mercado y que se consume desde la nube. Entonces, ¿qué es lo que hay de nuevo ahora con todo lo que sería el Synapse? ¿Qué es lo que vamos a tener aquí con el Synapse? Dentro de lo que sería el Azure Synapse, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener una única plataforma para poder hacer todos nuestros proyectos de inteligencia artificial, machine learning, de manejo de Internet de las cosas, soluciones de inteligencia de negocios, además de manejo de datos SQL y datos no SQL. Entonces, ¿cuál es la ventaja que nosotros vamos a tener? La ventaja que tenemos acá es que tenemos una sola plataforma y diferentes formas de utilizarlo. Algo que es importante y que les quiero resaltar que al día de hoy no está disponible todo lo que sería el Azure Synapse. Lo que nosotros tenemos disponible para utilizar de manera pública y que podríamos utilizar en producción en este momento es los componentes de seguridad, los componentes de carga de datos y los componentes de SQL, que son conocidos como SQL Pools. Sin embargo, todavía está en un preview privado, digamos que tienen que solicitar acceso, están los otros componentes. Entonces, vamos a ver cuáles serían los otros componentes que van a estar disponibles cuando ya el Azure Synapse empiece en producción. Primero, va a existir una consola integrada que es el Azure Synapse Analytics Studio, donde nosotros vamos a poder tener todo integrado en un solo componente. Vamos a tener dos aspectos importantes. Está todo lo que sería la integración de datos. La integración de datos significa que aquí vamos a tener Data Factory integrado para poder cargar datos desde un Data Lake o desde un CDM o el Common Data Model que está optimizado para Analytics y además conectado con Power BI Premium. Desde el punto de datos tenemos dos formas de manejo de datos. Primero tenemos todo lo que sería el manejo de datos SQL tradicional. En este caso se mantiene el concepto de conocido como SQL Pools o Data Pools, donde nosotros podemos crear nodos de SQL Server que están trabajando en paralelo. Ya dentro de poco vamos a ver a qué me refiero cuando estamos hablando en paralelo. Y además vamos a tener nodos de Spark, un Spark Pool. En este caso, ¿qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir que nosotros tenemos datos en el Data Lake, vamos a poder cargarlos en las tablas tradicionales, en un modelo relacional tradicional, y además vamos a poder crear nodos de Spark, donde podemos hacer análisis de los datos, pero utilizando la tecnología de Spark. Existen dos formas de poder administrar lo que sería este ambiente. Este ambiente puede ser administrado mediante aprovisionado. Eso es lo que va a estar y que está disponible en este momento. ¿Qué es lo que pasa? Se puede aprovisionar. ¿Qué es lo que digo? Yo digo cuál es el tamaño de los nodos que voy a utilizar y ya voy a poder utilizarlos, los voy a poder tener en ejecución. Y si yo quiero, los pauso. Pero o están corriendo o están pausados. Eso son el form factor de aprovisionado. Después vamos a tener más adelante la capacidad de bajo demanda. En este caso, lo que se hace es que se va a crear el clúster y el clúster va a estar apagado. En el momento en que recibe un request de
procesamiento, ahí se va a poder venir y generar todo lo que sería, y se levantan los nodos y se empieza a utilizar. Se dejan de utilizar los nodos, se apagan. Esto lo que me sirve es para poder ahorrar. ¿Cuáles son los diferentes lenguajes de programación que voy a poder utilizar dentro de lo que sería el Azure Synapse? Bueno, por supuesto, el Transact SQL con algunas variantes para manejo en paralelo de los nodos y hash. Podemos utilizar lenguajes como Python, .NET, Java, Scala o R. El día de hoy vamos a conectarnos desde Python para que vean de que en realidad la conexión es bastante sencilla, muy fácil de poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que el Azure Synapse Analytics puede estar funcionando desde el nivel más bajo, manejando solo algunos gigas. De hecho, lo que les voy a mostrar el día de hoy es unos pocos gigas en ejecución, hasta manejar teras o petabytes de datos. Y eso es lo que nos da la ventaja, es lo que sería el desempeño y la escalabilidad que puede tener. Al final de la charla vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a ver qué es realmente manejar datos de Big Data y qué implica desde el punto de vista de administración, carga de datos y costos. Porque dentro del Azure Synapse Analytics uno puede crear un ambiente muy pequeño, va a salir muy barato, pero en realidad no está manejando Big Data. Y aquí estamos trabajando que está pensado en manejar Big Data, y ahí sí tendríamos que hablar de manejar varios teras o miles de teras de información que tenemos que empezar a diseñar de una forma adecuada para sacarle provecho al producto. Vamos a ver aquí un poco cuáles son los servicios que están conectados con el Azure Synapse Analytics, e igual con todo lo que sería el SQL Data Warehouse, que ese es el componente que está disponible en este momento. Está disponible el catálogo de datos, el Data Lake, Databricks se puede conectar, HD Insight, que es la versión de el Hadoop de Microsoft, Machine Learning y Power BI. También se pueden conectar elementos de terceros, en este caso, si ustedes quieren utilizar ClickView, porque quieren utilizar Tableau para poder hacer sus dashboards, aunque yo les recomiendo Power BI, van a poder hacer sus dashboards en Tableau porque me permite conectarme, ¿verdad? Pero igual deberían evaluar las ventajas que tenga Power BI y su ambiente Power BI Premium. ¿Cuál es la ventaja que nos está dando acá? La ventaja que nos da el Azure Synapse y los Data Pools son arquitecturas elásticas, pueden crecer, computación optimizada para cargas de trabajo. Eso quiere decir que yo le puedo asignar prioridades de carga de trabajo a cada uno de los elementos que yo tengo, y además que analiza cualquier tipo de dato. En este caso me refiero a cualquier tipo de datos, serían datos estructurados y no estructurados, datos que están en bases de datos SQL o datos que estén en archivos de texto. Igual lo vamos a poder estar evaluando. Entonces, recuerden, eso es lo que nosotros tenemos que ver, que no todo está disponible. Eso es importante, digamos, en este momento, digamos. Hoy, que estamos en mayo de 2020, no todos los aspectos que les mencioné en este slide están disponibles para que lo utilicen. Entonces, eso es algo muy bueno para sentar de verdad lo que serían, cómo hacer un modo realista de lo que podrían hacer el día de hoy. Entonces, puede ser híbrido porque puede cargar los datos y además que no tenga silos de datos. En este caso es poder tener una herramienta que de verdad me mantenga todo en una sola, en un solo lugar. Y otra vez, lo que nosotros tenemos también es el autoservicio gobernado. En este caso es poder crear datasets que se puedan consultar desde, por los usuarios finales, pero que ya están sido depurados y que tienen la seguridad. Entonces, ¿cuáles son algunos de los desafíos para migrar hacia un Enterprise Data Warehouse? Es el tiempo, o sea, cuánto me va a cargar, el costo y además el riesgo de tener una nueva plataforma. Entonces, algo importante que tengan que considerar acá es precisamente lo que les mencioné, términos de costos. Como les dije, un ambiente de laboratorio, un ambiente de demo es bastante barato, pero está muy lejos de la vida real. Así que si ustedes van a entrar a utilizar esta plataforma,
tengan seguro de que la van a utilizar para un cliente que de verdad tenga la capacidad financiera para poder cubrir los costos de un proyecto de signups con datos de Big Data reales, no con datos pequeños. Porque si estamos hablando de ambientes de teras, en realidad eso lo podemos manejar con SQL Server común y corriente. Digamos, no necesitamos tener un SQL Data Warehouse, pero si manejamos 1000 teras, ahí sí, ya estamos hablando de un ambiente de Big Data. Entonces es importante saber qué tecnología utilizar para cada uno de los casos. Entonces aquí vemos lo que sería el Azure Synapse. Entonces, ¿dónde es que nosotros podemos ver de verdad para qué nos puede servir lo que sería el Azure Synapse? Aquí tenemos el TCP/H, que todo lo que sería la parte de desempeño, que ese es el TCP/H de 30 teras. Vean que, como les mencionaba anteriormente, estamos hablando de una plataforma que fue pensada para manejar gran cantidad de teras. Si están manejando gigas, les digo, quédense en SQL Server, no necesitan el SQL Data Warehouse. Si están manejando 1 tera, 4 teras, 5 teras, todavía es muy poca información. Ya empezamos a hablar de 30 teras, ahora sí, hablamos de ambientes de, que ya se acercan a un Big Data. En este caso, aquí lo que se hizo una comparación entre diferentes plataformas para manejo de Big Data, de datos relacionales y no relacionales, y se compara lo que sería el Azure SQL Data Warehouse, vean que ese es el nombre anterior, que ahora se llama Azure Synapse, contra la competencia. En este caso, ¿cuál es la competencia que vamos a tener? Aquí tenemos lo que sería el benchmark en cuanto a lo que serían los precios. Primero, tenemos aquí lo que sería el SQL Data Warehouse o el Azure Synapse comparado contra Snowflake, que fue uno de los pioneros en Big Data en la nube, también comparado con Google BigQuery y comparado con Redshift. Entonces, como podemos ver, desde el punto de vista de costo-beneficio, precio y desempeño, tenemos que lo que sería el Azure Synapse gana, digamos, en cuanto a lo que serían los precios. Pero vean importante que eso es lo que vamos a mostrar al final. Vean los niveles de desempeño que estamos utilizando acá. Estamos utilizando nivel de desempeño DW5000, DW15000 y DW30000. Entonces eso es importante, que vamos a ver qué implica esto en la calculadora de precios más adelante. También es importante ver de que este TCP/DS 30TB también se utiliza cuando se compara con otras plataformas. Por ejemplo, si la están comparando con Hadoop, si la están comparando con Presto, si la están comparando con el LDAP o si la están comparando con Cloudera. Entonces es importante en qué mundo estamos mencionando en donde se puede utilizar lo que sería el Azure Synapse. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en el Synapse? En SQL tenemos precisamente un ambiente de multinodo, donde igual vamos a tener que es una base de datos distribuida, Massive Parallel Processing. Recuerden que ahora los Massive Parallel Processing están de moda. Eso es la idea que está detrás de Oracle Exadata, la idea que está detrás de Postgre, de diferentes elementos. Microsoft tiene su propia versión, que en este caso es con SQL Server, donde nosotros tenemos nodos de cómputo. En este caso, esos son los pool. Ese es un SQL pool. Entonces, en el SQL pool, lo que van a tener son diferentes máquinas, donde cada máquina tiene un rol. Primero tenemos el rol, que es el rol del nodo de control. Ese es la instancia principal donde nosotros nos vamos a conectar. Entonces, para las aplicaciones, en realidad es como que si estuviesen conectando un SQL Server. Sin embargo, por debajo, dependiendo del nivel de desempeño que ustedes utilicen, ahí se va a poder tener lo que sería la cantidad de nodos que están atrás asignados. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Y además cantidad de particiones, que eso es importante para estar los datos en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nodos de compute. Estos nodos de compute, que es dependiendo del nivel de DWC que nosotros ejecutemos, pueden ser uno o varios nodos. Estos solo se tratan de hacer Transact SQL y de ejecutar las consultas. El storage está separado en Azure Storage o en el Data Lake, está completamente separado. Entonces es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando estamos hablando de creamos una instancia de Synapse, que es como la que yo tengo creada, en realidad lo que tenemos es un nodo de control con nodos de compute
asociados más storage separado, que en este caso mi storage está en un data lake generación 2 con aceleramiento de desempeño. Entonces, eso es importante, ya vieron, eso es el Synapse, en realidad una base de datos con diferentes nodos. Después, aquí es donde entendemos un poco más de lo que serían los compute nodes. Entonces, cuando ustedes van a cargar datos y van a cargar datos de verdad, de Big Data, digamos, digamos la base de datos de AdventureWorks no es de Big Data, como les dije anteriormente, una base de datos de 1 tera tampoco es Big Data. Pero si tienen una tabla donde solo esa tabla, una tabla, mide 10 teras, ahí sí estamos pensando de que tenemos, ahora sí tenemos un poquito ya de información un poquito más interesante y sí vale la pena pensar en tener diferentes compute nodes atendiendo a las consultas de esa tabla. Entonces, dentro de esa tabla y existe el concepto de tablas distribuidas en donde podríamos crear que esa tabla va a estar distribuida, en este caso, está distribuida en 3 particiones. Que esas particiones son de hash, no son las particiones normales de SQL Server, son otro tipo de partición. Es una función de hash que me permite poder distribuir los datos entre diferentes compute nodes, de forma tal que por default cada tabla puede tener 64 particiones y esas 64 particiones pueden estar divididas en diferentes compute nodes y pueden estar distribuidas entre diferentes data nodes. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que esa tabla que le estaba mencionando de 10 teras puede estar distribuida entre, por ejemplo, 10 nodos. Entonces, cada nodo estaría manejando 1 tera. Entonces, ahí tenemos una ventaja en cuanto a lo que sería el desempeño. ¿De qué va a depender cuántos nodos tenemos disponibles y cuántos storage nodes tenemos? Va a depender del nivel de rendimiento que nosotros elijamos dentro del SQL Data Warehouse o del SQL Synapse. ¿De qué va a depender cómo estén distribuidos los datos? Van a depender de la función de hash. Entonces es importante que ustedes lo tengan ahí en cuenta. También existe algo que se conoce como tablas replicadas. Dentro de las tablas replicadas, lo que me permite es precisamente tener aquellas tablas que son catálogos con las cuales nosotros vamos a estar haciendo joins y haciendo diferentes queries. Vamos a tener que venir y poder elegir un catálogo general, duplicarlo en cada uno de los compute nodes. ¿Para qué? Para que cuando yo haga un join contra una de las particiones que yo tengo ahí de hash generadas de esa tabla inmensa, voy a poder hacer el join local y no voy a tener que estar haciendo joins entre nodos. Entonces es importante. Aquí implica mucho lo que sería el diseño. Vamos, generar el Azure Synapse es facilísimo, tal y como les voy a mostrar dentro de un poco. Es un par de clics y ya lo tiene. Diseñar para que aproveche su modelo, que aproveche todo lo que está en Compute Nodes, ahí sí van a tener que dedicarle un poquito más de tiempo y saber de verdad cómo trabaja el producto, porque si no, lo único que van a hacer es subirlo y lo más seguro, que es lo que le pasa a la mayoría de las personas que crean signups, suben datos y todos quedan en un solo Compute Nodes, todos quieran, solo quedan en un Data Node, solo en un Storage, y en realidad el rendimiento que obtienen es bastante malo. Entonces es importante que ustedes lo tomen en cuenta, que tienen que tomar esas otras consideraciones de diseño para poder obtener el desempeño adecuado. También para cargar los datos se puede utilizar lo que sería la parte de lo que sería el Data Factory. Aquí tengo un ejemplo de lo que estuve probando ayer de subir a esta instancia de signups que les estamos generando, que les voy a mostrar dentro de poco. Entonces podemos ver de que en realidad subí bastante poco, subí 12 archivos. En este caso subieron 12 archivos, son 20 gigas, es bastante poco, 173 millones de filas, todavía estamos hablando muy poco. Y lo que se hizo fue hacer un paquete en lo que sería el Data Factory, que leyó esos archivos, los subió en paralelo y los insertó en una tabla dentro de lo que sería el Azure Synapse. Igual, vean que aquí, que es importante, para poder subirlo, acá poder subir estos 20 gigas se tardaron 10 minutos, 173 millones de filas, e igual las unidades de desempeño fueron 32 y se generaron copias en paralelo de 12, que eso es importante que lo tomen en cuenta. Incluso
el diseño de los procesos de carga de cuando van a trabajar con Azure Synapse implican. Porque vean, aquí tardó 10 minutos y en realidad lo que estamos cargando no fueron 20 gigas, en realidad es muy poco todavía. Entonces, imagínense el diseño que van a tener que hacer ustedes, que eso es parte de otra charla, el diseño que deberían tener en cuenta para poder cargar, por ejemplo, teras de información dentro de lo que sería el Azure Synapse y que sean tiempos adecuados. Entonces, eso es importante que lo vean, porque si ustedes siguen los tutoriales normales de el Azure Synapse, lo que les van a dar son archivos pequeñitos que cargan rápido, pero cuando lo hagan con la vida real, sí pueden encontrar ahí algún problema de desempeño que van a tener que abordar. Algo que se puede hacer dentro de todo lo que sería el Azure Synapse es precisamente todo lo que sería poder crear workloads y además poder agregar aislamiento. Entonces, en este caso del aislamiento, podemos decir de que tenemos 1000 DW units, de Data Warehouse Units, y las vamos a dividir entre diferentes roles o workspaces o workloads, que nos dice que es que los de ventas pueden utilizar el 60% de los DW y los de marketing el 40%. Entonces eso se puede hacer. Eso es muy parecido a lo que se podría hacer dentro de lo que sería SQL Server normal. Aquí también lo podemos hacer ahora en el Azure Synapse. Entonces es una de las ventajas. Tiene una de las ventajas también todo lo que sería la parte de la seguridad. Tiene manejo de lo que sería seguridad a nivel de objeto, Role Level Security, Column Level Security, Dynamic Masking. Tiene SQL Authentication, autenticación multifactor, autenticación con Azure Active Directory. El firewall puede ser configurado para que escuche en el puerto de internet, puede ser configurado para que escuche en una red interna o para que solo escuche a través del Express Route. Entonces todo eso lo podemos tener. También lo que sería manejo de la encriptación de datos, que es datos durante la transferencia, datos on rest, también se pueden hacer, y además el Threat Management Protection. Entonces ahí lo que hace es, más que todo lo que aplica sería las de vulnerabilidades que nosotros podríamos tener. Entonces ven de que igual dentro de estos componentes que vamos a tener grandes va a ser la integración de datos, vamos a tener el Data Warehouse y además formas de integración. Dentro de estas formas de integración, tal y como les dije anteriormente, algo que tiene el Azure Synapse es que se puede exponer de forma general, en este caso como una base de datos SQL Server normal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquier otro producto que hable con SQL Server va a poder hablar con Synapse siempre y cuando le demos los derechos. Entonces, eso es importante. Entonces, igual es un servidor virtual que podemos conectarnos. También algo que se le va a agregar y tiene todo lo que sería una gran ventaja es que ya empieza a integrar formatos de datos de verdad de Big Data, no de SQL Server, sino que formatos de Big Data reales, que es lo que utiliza, por ejemplo, Cloudera, que es lo que utiliza, por ejemplo, Hadoop, lo que utiliza Databricks, que son los formatos Avro, ORC y Parquet. Entonces, eso es una de las ventajas que tiene ahora Synapse, entonces, de que va a tener esa integración. Digamos, no solo habla de SQL, sino que también de esos dos tipos de formatos. Si no conocen ese tipo de formatos y van a estar en el ambiente de Big Data, entonces les recomiendo que busquen un poco de información acerca de este tipo de formatos, porque cada uno de ellos tiene un propósito. No es de que es Parquet para todos, ORC para todos y Avro para todos. Entonces, no es así. Cada uno tiene su forma y su caso de negocio. Entonces, es importante que lo tomen en cuenta. Igual, la integración de datos, esto es todo lo que sería el Data Factory, que se podría venir y utilizar. Y los Data Flows, digamos, para poder hacer la transformación de datos. Eso está ahora en este momento disponible y lo pueden empezar a utilizar. De hecho, así fue como cargué los datos con un pipeline. E igual, tiene la ventaja de que se puede integrar con otros sistemas. Por ejemplo, yo tengo el Azure Synapse Analytics. El Azure Synapse Analytics se puede hablar con el Azure Data Share, que sería para compartir conjuntos de datos de forma segura. Si no lo han utilizado, pueden empezar a utilizarlo. Eso está disponible.
También se puede compartir con el Power BI, que nos vamos a conectar, vamos a ver de qué, y van a notar que cuando haga el demo es muy sencillo hacerlo, no hay no hay ninguna dificultad en poder utilizar Azure Synapse Analytics. E igual nos podemos conectar desde otros ambientes como lo que sería Azure Machine Learning o del Python. También pueden utilizar herramientas de terceros, claro, son de las herramientas de terceros más famosas. En este caso pueden utilizar Azure Databricks si lo quieren utilizar. Panoply también lo pueden utilizar. Talent, que es uno de los para ingesta de datos informática, y Attunity pueden utilizarlo. Digamos, estos serían todas las herramientas de ETL o ELT, como lo quieran manejar, digamos, depende de su concepto y su caso de uso, pero igual lo van a poder utilizar y conectarse. Digamos, en este caso, estas herramientas son especializadas, podríamos decir que son competencias de lo que sería el Data Factory. Pero si su empresa ya tiene, por ejemplo, licencias de Talent, las van a poder utilizar. Si tienen los sistemas de integración y de carga de datos de informática, lo van a poder utilizar. Y si tienen los datos de Attunity, que son también un cargador, un ETL, un ELT, e integrador de datos, también lo van a poder utilizar. Entonces, esa es una de las ventajas que me da todo lo que sería la integración de los datos, en el cual tener aquí una base de datos completamente integrada. Desde el punto de vista del Data Warehouse, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Primero tenemos una arquitectura elástica. Podemos utilizar Column Story Index para almacenamiento columnar. Podemos utilizar, ordenar las columnas, la partición de las tablas. Eso es súper importante. Podemos utilizar también índices, podemos crear, esta es una ventaja que nos da con respecto a otras herramientas como lo que sería un Impala, un Cloudera, un Hadoop, un HDFS, que es la ventaja de tener aquí lo que serían los índices. También me mantiene todo lo que serían los hash distributions. Los hash distributions es precisamente poder venir acá y distribuir las tablas. Y algo que tiene interesante, todo lo que sería esta nueva versión, es la capacidad de poder generar vistas materializadas. Además de poder tener el Result Set Cache, que el Result Set Cache es lo que nos permite es de que las consultas quedan en caché, las consultas más comunes. De hecho, ahorita vamos a ver ahí un ejemplo de eso. Aquí tenemos un detalle en cuanto a lo que sería una creación de tablas en lo que sería Azure Synapse. Algo que es importante es que cuando creen una tabla, ustedes podían venir y crear una tabla común y corriente normal, pero si no le ponen estos hints, estos otros comandos que están acá, se va a crear en un solo nodo. Entonces el rendimiento que van a obtener es bastante malo. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Ustedes deben considerar a cada una de las tablas, crear la tabla, le van a decir crearla, le vamos a generar un cluster column story index ordenado, en este caso por el ID del customer. Aquí le estamos diciendo cuál va a ser la distribución. La distribución, recuerden que es para que se distribuya entre los diferentes nodos. Le vamos a decir que genere un hash entre sales zip y item is key. Entonces, aquí vamos a ver entre el sales zip y el item key, vamos a poder generar la distribución en las particiones, en las distribuciones, y igual particionado por año. Entonces, vean que aquí tenemos este otro concepto que lo tienen que tomar en cuenta a la hora de estar diseñando su Azure Synapse para obtener un desempeño adecuado. Igual van a tener todo lo que sería el uso, y eso está disponible, que es el uso de las vistas normales y vistas materializadas. El concepto de vistas materializadas, por supuesto, que viene de la industria, digamos, eso lo ha tenido Oracle durante muchos años. En este caso, el concepto propio, aunque se podían implementar un tipo de vistas materializadas en SQL Server basados en lo que sería índices, ahora lo que nosotros tenemos es ya directamente sin generar índices, ya se va a generar la vista materializada al estilo de otros proveedores, donde, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la vista materializada me abstrae toda la complejidad de los datos internos de los usuarios, mejora el rendimiento porque ya están ahí. Eso sí, requiere almacenamiento adicional. Recuerden que la vista materializada es que el resultado ya está guardado en la base de datos. Entonces sí requiere más almacenamiento, se le puede asignar seguridad y
algo importante, no todo el Transact SQL está soportado dentro de las vistas materializadas. Entonces es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Este es un ejemplo, lo pueden buscar, ahí está en internet, o sea, no, está dentro de la documentación de la creación de una vista materializada, donde ya están las agrupaciones listas, por ejemplo, para poder consultarlas desde herramientas tales como Power BI. Entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que podríamos generar vistas materializadas para poder reducir las búsquedas que se tienen que hacer sobre lo que sería mi base de datos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de Big Data, ahora sí, aquí ya tenemos un número bastante interesante, 26 billones de filas. Ahora sí, eso sí es Big Data. Entonces, si ustedes quisieran hacer un query sobre 26 billones de filas, lo ideal es que ya tenga una capa de agregación que me permita hacer todo lo que sería los queries, donde pueda tener un resultado más rápido. Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta. Estas vistas masterizadas, si lo hacen con millones de filas, con 6 millones, 14 millones, 20 millones, todavía son muy pocas filas. Aquí van a sentir la diferencia cuando hablan de 2.000 millones de filas, 5.000 millones de filas, 10.000 millones de filas. Ahí sí estamos hablando de que se le puede sacar provecho a esta plataforma. Antes de eso, se pueden quedar con, como les dije anteriormente, con SQL Server normal, lo pueden lograr. Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, esto ha sido un repaso sobre lo que sería el Azure Synapse. Vamos a mostrarles acá un poco. Este es lo que sería la consola o el portal del Azure Data Warehouse. Vamos a hacer un demo muy sencillo. Ustedes lo pueden hacer dentro de su propia instalación. Pueden crear aquí un recurso. Este demo es bastante sencillo. Podemos buscar que vamos a crear una instancia de Azure Synapse Analytics. Vean que aquí incluso dice, conocido anteriormente como SQL Data Warehouse, que era Azure SQL Data Warehouse. Aquí nos permite seguir este wizard. Vamos a crearlo. Vamos a escoger aquí el grupo. Aquí, este grupo de grupo de recursos. Vean que acá, esto es importante. Lo que me permite crear en este momento es un SQL pool. Este es de los nodos de SQL Server, ¿verdad? Entonces, aquí todavía no tengo el Spark Pool. Entonces, aquí vamos a decirle, ok, voy a generar un SQL pool. Vamos a decirle aquí, vamos a ver, asignarle un nombre. Le decimos si queremos ese pool asociado a un servidor. En este caso, este servidor ya existe. Y después tenemos que elegir el nivel de desempeño. Dentro del nivel de desempeño, acá es donde va a influir cuántos nodos vamos a tener dentro del Azure Synapse y además vamos a ver cuánto es el desempeño que vamos a lograr y es importante. Aquí vamos a decirle que seleccione el desempeño. Vean que el generación 2 es el que está disponible. Nos dice aquí de que generación 2 con un DW de 1000 me va a dar un costo de precio de $15 por hora. E igual, recuerdan que en el desempeño que les estaba mencionando, estamos hablando de un DWC de 30.000, donde se obtuvo el mejor desempeño. Bueno, si ustedes quieren un DW de 30.000, eso les va a estar costando $453 por hora. Entonces, este es importante, que es al lugar que quería llegar, para poder hacer aquí esta aclaración. Por ejemplo, en ese nivel de desempeño son 453 dólares por hora. Ahora vamos a hacer una multiplicación. Entonces, imagínense que quisieran considerar ustedes precisamente un cálculo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Imaginemos que son 453 dólares por hora, siempre está disponible por un promedio de 720 horas.
Estamos hablando que ese nivel de desempeño que se mostró en el slide anterior de un DWC de 30,000 me va a estar costando $326,000 al mes. Por 12 me va a estar costando 4 millones de dólares. Entonces es importante que ustedes sepan y conozcan, es que aquí se los estoy, no los quiero desincentivar, pero que quiero que sepan que esto tiene un costo. Entonces, uno puede venir y es parte de donde está la ciencia, es saber cuál es el nivel de DW que requiere un sistema. Por ejemplo, ahí el de 453 por lo que serían los 720, ahí estamos hablando de que mínimo en un sistema pequeño son de $3,000 por 12, estamos hablando de $40,000 al mes, al año, perdón. Entonces es importante que tomen en cuenta esto a la hora de tratar de elegir la tecnología y sepan si están dispuestos o no a hacer esta inversión, porque esta tecnología tiene un costo. E igual van a ver que este es un precio bastante bueno, es un precio muy costo efectivo si estamos hablando de Big Data. Si estamos hablando de Big Data, en realidad está muy, muy accesible este precio que tiene lo que sería Microsoft. Después de esto, lo único que dice es crear y ahí ya te lo tenemos. Entonces vean que hacer la creación del Azure Synapse es muy, muy sencillo. En mi caso, yo ya tengo uno, no voy a agregar a este, yo ya tengo uno creado, aquí está en Azure Synapse. Tenemos un pool y este pool está corriendo unos cuantos cantidades de datos, es muy poco. Entonces, dentro de esto, y el nivel que tengo es bajo, vamos, es de 200C. Entonces, importante, si ustedes se quieren conectar al Azure Synapse, lo pueden hacer directamente acá. Aquí está lo que sería el string de conexión, vean que lo pueden hacer al estilo de SQL Server normal, con el puerto 1433, JDBC, ODBC, PHP o Go, lo pueden hacer. En el caso que tenemos acá, lo que nosotros podemos hacer, en este caso, que vamos de Power BI, le podemos decir aquí, obtener datos. Elegimos aquí Azure, y vean que aquí en el Azure nos aparece todavía el Azure SQL Data Warehouse. Entonces, dentro de lo que sería el Azure SQL Data Warehouse, vamos a elegirlo. Le decimos que nos vamos a conectar. Vean que es interesante, les aconsejo que hagan con Direct Query. Le va a decir el servidor es del string de conexión que ya le tenía, e incluso ven que es una base de datos SQL Server. Ustedes le dicen aquí conectar, y si mi IP no ha cambiado, porque eso lo agregué ayer, vean que nos conectamos al pool, en este caso al SQL pool que tenemos en este servidor, que es un SQL pool bastante sencillo. Aquí podemos venir y seleccionar las tablas. Este es con el ejemplo clásico de la base de datos de taxis de Nueva York, que en este caso ustedes pueden utilizar unos cuantos miles de registros o cientos de miles de registros. Entonces, igual, ya una vez que está conectado, es muy sencillo poder empezar a utilizar esta información. Por ejemplo, aquí está conectado. Por ejemplo, si yo quisiera saber aquí vean que lo que está haciendo es el passenger count. Se conectó al Azure SQL Data Warehouse y me trajo esa información. La ventaja que tenemos acá es que desde el punto de vista de el usuario que va a estar utilizando esto es muy transparente, muy, muy, muy transparente. Vamos, aquí está todo lo que sería el medallion. Vamos a decirle que queremos un cart y dentro de esto le vamos a decir que queremos que los cuente. Entonces aquí podemos ver que en realidad tenemos esta cantidad de datos. Igual podemos seguir viendo aquí, vamos a ver si quisiéramos saber nosotros aquí más o menos la distancia y además el tiempo. Digamos, lo podemos hacer. Aquí vemos lo que serían los billones.
¿verdad? Que nosotros podemos manejar, ahí tenemos esa información. Igual, aquí la idea no es de que ustedes puedan, no les vamos a mostrar cómo utilizar Power BI, solo les vamos a mostrar que se pueden conectar de una forma muy sencilla a todo lo que sería el Azure SQL Data Warehouse. Aquí tenemos el fair amount, 2.5 billones. Entonces ven de que en realidad nosotros podemos conectarnos de una forma muy sencilla a lo que sería el SQL Data Warehouse. Es como que fuese una base de datos normal. Aquí el secreto está en cómo diseñaron ustedes el SQL Data Warehouse o el Azure Synapse para que dé el rendimiento que sus usuarios están pidiendo o que sus usuarios necesitan. Igual, ustedes se pueden venir y conectar de todo lo que sería otras herramientas. En este caso, aquí tenemos el Azure Data Studio. Dentro del Azure Data Studio, lo que tienen que hacer es venir y agregar la base de datos. Se va a ver igual que una base de datos normal y pueden ejecutar todo lo que serían los Transact as SQL. Vamos, ahí se empezó a ejecutar y ahí me trajo, digamos, los primeros 1000 registros de esta base de datos de ejemplo que tenemos acá, que tiene varios miles de millones de registros. Entonces, es importante. El secreto está en el backend, no en el frontend. Igual les tengo aquí otro ejemplo. Dentro de este ejemplo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Vamos a mostrarlos. Por aquellos que no lo han utilizado, en el Azure Synapse Studio, en el Azure Data Studio, ustedes pueden crear notebooks. Y en el caso de estos notebooks, pueden venir y crear notebooks en Python. Entonces, en este caso, nosotros podemos venir y empezar a ejecutar código en Python y poder conectarnos a la base de datos. En este caso, nos vamos a poder conectar a todo lo que sería el Azure SQL Data Warehouse. Si no lo han utilizado, los notebooks en el Azure Data Studio tienen dos opciones: agregar código Python o agregar texto. En este caso, si ustedes vienen y agregan un texto, sería igual. Este es el título, eso es un notebook normal. E igual pueden venir acá y agregar código, y aquí sí tienen todo lo que sea agregar Python. Dentro de lo que sería agregar Python, si ustedes tienen que instalar algún tipo de herramienta, algún tipo de biblioteca, lo pueden hacer acá con el pip install, y esto lo que va a hacer es instalar esa biblioteca si la van a utilizar. Igual, si después van a venir utilizar alguna de esas otras herramientas ya dentro de su código, recuerdan, si utilizan Pandas, si utilizan alguno de estos, igual pueden venir acá, le dicen importar, y aquí lo que estamos haciendo es importando Pandas, importando NumPy, Matplotlib, PyODBC para poder conectarnos y las tablas. Igual aquí yo lo puedo ejecutar y entonces esto se va a ejecutar en mi ambiente de Python que yo tengo acá. Aquí ya lo importé. Igual podemos seguir aquí generando nuestro código. E igual dentro de la generación de código podemos venir y generar, por ejemplo, una conexión. ¿Cómo generamos nosotros la conexión? Primero, podemos venir y primero asignar variables a nuestra conexión y después, vean lo fácil que se puede hacer desde Python. Es que puedo venir y agregar el código. Vengo y agrego el código y en realidad lo que yo tengo es un connection string donde va el driver, va a ser MS SQL Server, el servidor va a ser el nombre del servidor del connection, que sacamos del connection string del SQL Data Warehouse, y la base de datos es la que estamos utilizando, igual usuario y contraseña. Entonces es bastante sencillo poder venir y conectarnos acá. Igual, por cuestiones de tiempo, yo ya tengo aquí otro notebook ya más avanzado. Digamos, en este notebook más avanzado, ¿qué es lo que se ha ido
haciendo, se ha ido ejecutando diferentes SQLs. Por ejemplo, aquí tengo un Transact SQL de Pandas Read y lo que me dice es la cantidad de filas que estoy leyendo. En este caso, se tarda en leerlas 7.62 segundos. Igual, si ustedes quieren, pueden venir y empezar a ejecutar. Aquí, dentro de esto, vean que aquí lo que pasó es que la sesión se perdió. Entonces, si quieren volver a hacerla, lo que tienen que es empezar a hacer la conexión. Entonces, vamos a devolvernos acá y recuerdan el connection string que nosotros teníamos ahí. Vamos a volver a conectarnos. Aquí ya está ejecutando, no se perdió la conexión. Vamos a esperar que nos devuelva. Bien, aquí está, tardó 9 segundos. Igual podemos empezar aquí a sacar algunas estadísticas de lo que serían los datos. También tengo aquí algunos gráficos que se generaron, como lo que sería el Matplotlib que nosotros tenemos, e igual todo lo que serían las diferentes opciones para generar, en este caso, gráficos dentro de todo lo que sería Python. Entonces, en realidad, la conexión, como pueden ver, es muy sencilla para la hora de estar haciendo diferentes conexiones dentro de todo lo que sería nuestro servidor de Azure SQL Data Warehouse o lo que sería la parte de el Azure Synapse Analytics. Entonces, vean que en realidad acá nosotros con lo que serían las vistas materializadas y con los diferentes componentes es muy sencillo poder venir y conectarse. Entonces aquí nos devolvemos a este slide donde ven de que en realidad el ecosistema de la forma en que nos vamos a poder conectar es muy sencillo poder hacerlo. Igual vamos a hacer un último demo, que era lo que les estaba mencionando, que es hacer un ejercicio que ustedes pueden hacer ahí sobre una evaluación de los costos que pueden estar relacionados a la hora de estar utilizando esta tecnología. Entonces vamos a buscar acá. Le decimos que queremos utilizar Azure Synapse Analytics. Le decimos ver. Acá, como vieron, cuando estaba creando el SQL Data Warehouse no me dejaba escoger la generación 1. Ahora me va a dejar, me fuerza a escoger la generación 2. En este caso, la generación 2. Esto es importante que lo tomen en cuenta. Generación 2, nivel de desempeño más bajo, o sea, para hacer demos. Eso me está costando $1000 al mes. Eso sin contar el storage. Un nivel para empezar a hacer pruebas, $2000 en el nivel 200. Un nivel que ya se acerca un poco a una base de datos de 1 tera, ¿verdad? Que podemos administrar con diferentes nodos, asumiendo que está encendido las 24 horas. Estamos hablando de $11,000 por mes. E igual, si vemos aquí donde se obtiene el mayor desempeño, son los $330,000 por mes. Entonces es importante, digamos que vamos a tener un nivel de desempeño de 2,000 Data Warehouse Units. Ahí estamos hablando de $22,000 por mes. A esto le tenemos que agregar los teras que vamos a estar administrando. En este caso, digamos que vamos a estar administrando algo que es más o menos decente en cuanto a lo que sería ambientes de Big Data. Puede ser, imagínense que quieran manejar los 50 teras. Estamos hablando de 50 teras administrados dentro del ambiente. Estamos hablando de $6,000 en lo que sería los teras. E igual un costo mensual de $28,000. Donde ahora, vamos a cerrar acá.
donde ahora podemos mostrar lo que sería el costo, sería 28.804.50 por 12. Estamos hablando de una inversión de $345.000 para obtener anuales, para obtener un desempeño de 2.000 Data Warehouse Units manejados con 50 teras de información. Entonces, y todavía no hemos considerado otros elementos. Entonces, es importante, acá es donde toma mucha fuerza todo lo que sería la parte del sizing. Vamos, que nosotros tengamos acá. Vamos a ver nosotros el nivel que queremos utilizar, cuántas horas vamos a estar utilizando y la cantidad de información que vamos a tener de verdad en el almacenamiento del Azure Synapse. Porque igual, imagínense que estuviésemos manejando 100 teras. Estamos hablando de que solo en storage son 13.000 y con el Data Warehouse Units de 3.000 ya estamos hablando de un costo de $46.000 al mes. Entonces, es importante que tomen en cuenta de que cuando vean unas charlas como esta de Azure Synapse, tomen en cuenta también los factores de precio, porque es importante para tenerlo dentro del presupuesto. Bueno, con esto estamos por el día de hoy. Entonces espero que le haya aclarado un poco algunas inquietudes que tengan con respecto al Azure SQL Data Warehouse y que puedan venir y empezar a probar lo que serían los ambientes de Big Data.